Hebreos capítulo 7, verso 13 y 14. Amén. Dice así la palabra. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie puede servir al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual habló Moisés tocante, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Bueno, vemos que estamos tocando justamente los dos ministerios. Y como ayer en el versículo 12, ¿cómo me lo podés leer alguien que tenga la versión, cualquier versión? 7:12, ¿cómo decía? Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Sí, bueno, cambiado el sacerdocio. Y como dice acá en el 13, de aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Bueno, vemos esta parte, como le dice, de la cual nadie sirvió en el altar. Entonces, justamente de la tribu que viene Jesucristo, ninguno salió sacerdote porque no estaban ordenados conforme a la ley de Moisés. Recordemos que el sacerdocio lo cumplían los levitas, ¿no? Los levitas, los que estaban ordenados por Moisés según la ley. Ahora entendemos otra cosa, que justamente esto lo está mostrando, ¿por qué? Porque está mostrando que Jesucristo no tiene nada que ver con la ley. Porque según la ley, los que servían eran los levitas. Pero el pueblo de donde nació Jesucristo no había sacerdote y no había sido ordenado según el orden de Moisés, o sea, la ley. Y en este caso, cuando nos muestra que Jesús nada tiene que ver con la ley, porque la salvación hoy la tenemos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, vemos que el Señor nos da oportunidad a todos. Y esto es lo que está mostrando. A todos le da oportunidad, que dice la palabra. No hay excepción de personas en Él, dice. No hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay bárbaro, no hay escita. Y está describiendo acá que todos tenemos la oportunidad. Ahora, vemos que entre judíos, por ejemplo, los judíos mismos decían, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Vemos como justamente ya están haciendo acepción. ¿Por qué? Porque ellos esperaban el sacerdocio justamente de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón. Pero la palabra mismo lo dice, lo vil, lo menospreciable, dice que escogió Dios. Entonces, en el Señor no hay acepción de personas, Él toma lo menospreciado, ¿para qué? Para mostrar su poder. Entonces, en este sentido, vemos que Jesús nada tenía que ver con la ley, tampoco hace acepción de personas con nosotros, ya mostrando una figura de que Él da oportunidad para todos, dice que el Señor, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, también, como nos toma como obreros, o nos quiere tomar como obreros, da la oportunidad para todos. Ahora vemos acá en el versículo 14, dice, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Nada habló Moisés. No les ordenó Moisés que ellos tendrían que servir al altar. Ahora, vemos acá en Miquea 5:2, que esto ya estaba profetizado. Dice así la palabra, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Vemos acá la palabra, aunque eres pequeña, de ti saldrá. Entonces salió de un pueblo que nada tenía que ver con el sacerdocio. Entonces vemos acá la palabra, Moisés le ordenó a la tribu de Leví. Ahora, ¿Jesucristo fue descendiente de la tribu de Leví? No. Entonces muestra que claramente Jesucristo no tiene nada que ver con la ley, o sea, hay un cambio de ley, hay un cambio de sacerdocio, hay un cambio de maneras. Antes era por la ley de Moisés, ahora se rige por la ley de Cristo. ¿Y la ley de Cristo cuál es? Arrepentimiento. Arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces eso es lo que quiere que le entreguemos al Señor,
quiere que lo ofrendemos como tocamos ayer, quiere que le diezmemos nuestro corazón, porque somos deudores suyos, por cuanto nos dio la salvación, nos dio la liberación. Entonces, como venía meditando un poquito hoy, estaba escuchando el mensaje que di ayer, decía que en Abraham, de cierta forma pagó la deuda Leví, ¿no? Decía así, de cierta forma pagó la deuda Leví, en Abraham. Ahora, nosotros, en Jesucristo, también pagamos nuestras deudas, a partir del creer. Y como en ese tiempo, dice que el ministerio de condenación tuvo gloria, entonces iban pagando las deudas por la ley. Tenían la fe, porque ese era el tiempo de la ley, que tuvo gloria, y fue el mandamiento que fue ordenado a través de Moisés, pero, bueno, fue de Dios el mandamiento. Entonces fueron pagando las deudas a través de un corazón arrepentido, pero poniendo ciertamente la vista en la figura, haciendo según la figura, pero Dios lo tomaba. Entonces, en Abraham, como dice, estaban pagando las deudas. ¿Por qué digo Abraham? Porque Abraham es una tipología de gracia, también el padre de la fe. Pero, ¿quién le tomaba como patriarca? Los judíos, como patriarca. Entonces, al cumplir o al creer, al poner en práctica la palabra, porque Abraham también presentó ese sacrificio que simboliza o es una tipología de Cristo, cuando mata al cabrito que estaba los cuernos agarrados de la zarza, cuando fue con Isaac, vemos que ya está mostrando un altar de sacrificio, un animal. Entonces, en la ley se hacía de la misma manera. De la misma manera hacían y mostraban su fe a Dios, porque le ordenaba a Dios de tal manera y ellos lo hacían por figura, pero ya mostraban ahí su fe. Entonces Dios va ordenando y vos fíjate cómo es un cambio de tiempo. Por ejemplo, hoy, vamos a decir, ¿existe la poligamia? O sea, preguntándole a los hombres, ¿se pueden tener 2 esposas hoy por hoy? No. En ese tiempo, bueno, podían tener una esposa, o 2, o también el rey tenía las concubinas, tenía 70, Salomón, y vos fijate cómo son los cambios de pacto, de transiciones. Algunos le tomarán, ojalá tuviera todo eso, pero otro diga, no, apenas aguanto a una, que vamos a aguantar 70, imagínate, nos va a volver chiflado, locos. Pero bueno, es un tiempo de transición que valía eso. Por eso, dice, Leví, de cierta forma, pagó los diezmos cuando los pagó Abraham, porque venían cumpliendo la ley y, bueno, según las ordenanzas que se venían cumpliendo en ese tiempo, que eran válidas. Ahora nosotros en Cristo, por la fe en Jesucristo, son pagadas nuestras deudas. ¿Por qué? Porque nosotros le pedimos perdón y Él cancela nuestras deudas. Él nos redimió, como tocamos ayer, no con oro ni con plata, sino con su sangre. Entonces en el sacrificio tenemos cancelada la deuda que tenemos con Dios. Ahora yo toqué otra cosa también ayer. Es verdad que Él nos rescata, somos sus esclavos, somos sus siervos, nos hace libre del pecado, le servimos a otro y también somos deudores. ¿Por qué? Porque Él nos dio la salvación, porque nos rescató de esa vida de sufrimiento. Entonces, nuestro servicio es el que va a ir cancelando las deudas que tenemos con Él, aunque no tendremos nunca con qué pagarle, porque solamente le ofrendamos un corazón agradecido por haber hecho lo que hizo. Y tocamos la parábola de los deudores, que cancela nuestras deudas, nos perdona nuestras deudas, porque le suplicamos, que hablamos del arrepentimiento para perdón de pecado. Bueno, todo esto es un cambio de transición de tiempo acá cuando dice, porque es manifiesto, es que nuestro Señor no vino de la tribu de Judá, de la cual habló Moisés tocante al sacerdocio, pero tú, Belén, Éfrata, aún eres pequeña entre las familias de Judá, y dice, de ti me saldrá el que será gobernante, dice, en Miqueas 5:2 estoy leyendo ahora,
el gobernante de Israel. Y vemos que no había sacerdocio, pero el Señor dio la oportunidad. Y tal vez estaremos en la misma condición, nos sentimos inferiores, sentimos que no tenemos parte, pero el Señor nos da oportunidad a todos. Y va a llegar la oportunidad a cada uno, ¿no? Pero para esto, obviamente, tiene que haber arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el Señor nos limpie, nos dé el entendimiento de la palabra y el Señor nos dé otra vez, nos devuelva esa oportunidad para que podamos gobernar, no solamente nuestra vida, sino que también tengamos gobernada nuestra familia, el pueblo, la grey que el Señor nos va a dar. La grey no quiere decir que vos tenés que ser pastor simplemente, pero creo que hay grey en cada paso que das, en cada ambiente que te moves. El Señor te va a poner a alguien a quien le prediques. Entonces nos da oportunidad, y como dice acá la palabra en Deuteronomio 16:14, hablando del sacerdocio según Leví. Vemos Deuteronomio 16:40, dice acá la palabra: en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea 16:40 Deuteronomio, perdón, ahora lo vamos a buscar porque si no va a quedar en el video y va a quedar mal. A ver, ya se lo voy a decir. Copiar. Ahora ya les digo. Números. Números. Vamos a cambiar acá para que no quede mal. 16:40 de Números. Amén. Dice así: en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y su séquito, dice, según lo que dijo Jehová por medio de Moisés. Vemos, según lo que dijo Jehová por medio de Moisés. Entonces la descendencia que ofrecía en el altar, lo que eran sacerdotes, eran de la tribu de Leví. Vemos que está claro, y eso según la ordenanza, según la ley, según Moisés, lo único que tenían derecho. Pero ahora el Señor nos da derecho a todos. Cuando tenemos entendimiento de la palabra, podemos hablar del cambio, la transformación que hace en nosotros, de cómo el Señor nos usa, que nos da ese entendimiento, primeramente la liberación en nosotros, y que podemos explayar, que podemos contar esta liberación a otras personas. Y vemos que en ese tiempo tenían solamente derechos unos, pero nosotros hoy tenemos derechos, tenemos ese cara a cara. Antes el sacerdote o el sacerdocio pertenecía solamente a la tribu de Leví, los que tenían contacto con Dios, y el sumo sacerdote, como explicábamos, que entraba una vez por año al lugar santísimo, que era una tipología de Cristo, que hablaba ahí cara a cara con Dios. Dios le comunicaba su voluntad y él hablaba del pueblo, como un intercesor que mediaba por los pecados, una tipología de Cristo. Pero hoy, a través del velo, como veníamos estudiando, entramos y entra Jesucristo como precursor, nos enseña el camino para tener ese cara a cara, ese contacto, que se rasga ese velo, que significa la incredulidad, simbología de incredulidad, y nosotros entramos en el nuevo tiempo. Ese nuevo tiempo, o en el reino de Dios, si lo queremos decir así, o entramos en su descanso, en su reinado, en su poder, en su esencia, entramos al cielo, porque eso significa cielo, estar en la gloria de Dios, en el descanso. Y vemos que dice en Éxodo 37 dice lo mismo. Dice así la palabra: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando alisten las lámparas, lo quemará. Aarón dice, Aarón. Y vemos que dice también en el 38,
quemará incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Vemos, en ese tiempo las generaciones, decía, por generaciones. Este va a ser el mandato hasta que pasó la ley, hasta que se abrogó la ley, hasta que se terminó ese viejo tiempo, el primer pacto, el pacto según la ley. Y dice acá la palabra en Hebreos 13:9, vamos a confirmar Hebreos 13:9, dice esto la palabra: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ella. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. La palabra extraña lo que quiere decir literalmente es distintas. De enseñanzas distintas a lo que había enseñado en este caso Pablo, ¿no? Pablo mismo dice, si aún un ángel del cielo desciende y enseña una doctrina diferente a la que se ha enseñado y aún mismo yo, dice, sea anatema. Sea anatema. ¿Por qué lo dice esto? Un ángel del cielo, ¿qué significa? Los profetas, que eran ángeles, mensajeros del cielo. Ellos traían la ley, la voz de Dios. Entonces dice, sea anatema. Y dice, aún mismo yo. ¿Por qué lo dice esto? Usted llévelo a 1 Corintios capítulo 9, verso 28, creo que está. Dice, no siendo que habiendo sido yo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué? Porque se puede desviar el entendimiento. En un momento uno deja de tomar la cruz, ¿y qué pasa? Ahí te desviar, tenés otro entendimiento que no es de acuerdo a la cruz. Por eso dice Pablo, nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Y crucificar la carne, romper el velo, golpear este cuerpo de pecado, como dice en 1 Corintios 9, 27, es destruir nuestro pensamiento, nuestro yo, nuestro razonamiento y pedirle perdón para que el Señor haga la obra, para que manipule nuestra vida. A ver, la palabra lo dice en la figura del alfarero, que la hizo toda, se fundió en la mano del alfarero esa vasija. Y así también, de alguna manera, tiene que fundirse nuestra vida en sus manos, para que Él manipule y haga como quiera. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces dar el paso, arrepentirnos. Señor, perdóname, porque no quiero, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dijo Pablo en Romanos 7. Y así estamos muchas veces, caminando un camino que no nos lleva a ningún lado. El camino que quiere que transitemos el Señor es el camino de la cruz. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Ese es el camino que nos hace transitar. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, indicando que Él te va a guiar, pero a través de su palabra. Entonces acá lo importante también es que destaca el valor de la palabra, en el sentido que si vos tenés entendimiento, vas a saber si estás caminando el camino correcto. El ignorante, no. El necio, no. ¿Por qué? Porque aunque sea avisado, por la ignorancia misma de la palabra, pasa y recibe el mal. En cambio, el avisado ve el mal y huye, dice. Trata de direccionar su vida. Entonces acá entra mucho el arrepentimiento, del pedirle, Señor, justicia propia, razonamiento, malos entendimientos. Señor, el querer justificarme, el querer resolver los asuntos a mi manera y no encomendarme al Señor. Como dice la palabra, también creo que, no sé si está no me acuerdo en qué parte del Nuevo Testamento, pero ya los últimos libros, dice, vamos lo que decís, mañana iremos y traficaremos y ganaremos, en lugar de decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Eso es lo importante, hermano, ponernos en las manos del Señor, para que el Señor también apoye todos nuestros emprendimientos. Dice, encomienda a Jehová tu obra y Él hará. Encomienda a Jehová tu vida, tu camino, y Él afirmará tus decisiones, dice. Entonces, las decisiones que tomás van a estar acompañadas, y yo a esto es lo que voy. Muchas veces es verdad, el Señor, tal vez hay cosas que no son de voluntad del Señor,
Pero hay cosas que tal vez están en la voluntad del Señor, pero nos va a acompañar el Señor ¿cuándo? Cuando hay arrepentimiento. Porque vos podés elegir, a ver, por decir algo, distintos trabajos. Tenés 5 propuestas laborales, pero si no hay arrepentimiento, esas 5 propuestas laborales te van a salir mal o te van a servir para tropiezo. A eso es lo que vamos con la limpieza de pecado. Ahora es verdad que muchas veces el Señor dice, no, quédate quieto. Y venía también meditando un poquito en eso de la revelación hoy, ¿no? Porque también tenemos que destacar un poquito la importancia, ¿no?, de la revelación. Yo siempre doy hincapié en la palabra, que está todo escrito, que ya está todo en la palabra. Pero venía meditando un poco, hay cosas que tal vez no nos damos cuenta, si no es por una revelación, es decir, en el sentido de decir, quédate quieto, no tomes esta decisión, no viajes, mirá que hay peligro, mirá que van a venir tiempos complicados porque van a pasar esto o aquello, no firmes, no salgas, no decidas, cuídate de esto. Entonces, para eso también yo creo que es importante la revelación. Venía meditando, no me acuerdo sobre qué ejemplo bien, pero ya me va a venir a la cabeza. Pero lo importante, hermano, es que utilicemos todas las herramientas. Y por ejemplo, bueno, la palabra es muy importante. Se tocó el domingo, por ejemplo, que tocaba. Yo había tocado de otra forma. En realidad eso de lo de cómo se tocó, de que uno que no pasa la experiencia no puede aconsejar. Bueno, del sentido natural yo hablaba, pero yo entendí muy bien el domingo que se habló del sentido espiritual. Cuando uno está en la presencia de Dios va a poder aconsejar. Ahora, si vos no tenés quebrantamiento, no tenés experiencia, no pasaste, o sea, en el sentido que no te está usando el Señor jamás, jamás, porque ahí sí que vas a aconsejar mal. Entonces yo tomaba en este sentido que estaba muy bien la palabra porque me abrió más la cabeza para ampliar más, porque en el sentido natural tenés que pasar sí o sí, y como decía, podés dar un consejo natural, que está bien sentir empatía, pero decía también el instrumento que el hombre no te va a resolver nada en sí, pero por el otro lado, si vos sentís la presencia del Señor, sí, vas a poder aconsejar y te va a usar el Señor, aunque yo personalmente discrepo, tal vez te hace contrañir el Señor para sentir el mismo dolor que siente el otro, pero un poquito ahí yo tengo la diferencia en mi percepción de la palabra, que sí podés sentir un poquito del dolor, pero jamás se va a comparar a una persona, por ejemplo, decía, ¿no?, que se le murió un ser querido. Vos podés, pobre, y la verdad me da tristeza, y llorás, pero no es tu mamá, no son tus hijos, no son tus hermanos, vas a sentirlo diferente. Entonces, yo dije, aprendí la palabra de desamparo cuando se murió mi mamá. Yo no sabía lo que era desamparo, o sea, el valor que tenía esa palabra. Y ahí aprendí, de sentirte solo, desamparado en este mundo, sin tu amparo natural, la figura materna, la protección. Entonces yo creo que, bueno, ahí cierta diferencia tengo, que el Señor siga ampliando, si el Señor quiere hacer la obra, y bueno, esto también tal vez habrá iniciado esta prédica porque, a ver, la otra vez le había compartido, bueno, a Lemuel le dije, mira, Lemuel, viste que enseñaba sobre la familia, y justo que había una prédica también más o menos parecida, y le digo, bueno, ahora me vas a poder enseñar le digo, Lemuel, vos que tenés hijos, y bueno, lo cargaba un poco, pero bueno, tal vez de esas cosas que uno va teniendo dudas, nace buenas prédicas, ¿no?, como para poder abrir más nuestra cabeza, nuestro entendimiento, y lo tomo por válido, ¿no?, porque en el sentido espiritual, uno que tal vez no tenga la experiencia como contaba Karina, Pablo, por ejemplo, no era casado, pero sí enseñaba sobre el matrimonio. Entonces, bueno, es valedero eso también. Después, por el otro lado, por ejemplo, uno en el sentido que no pasa experiencia y va aconsejando naturalmente sin la presencia del Señor, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser un consolador? Molesto.
no está comprendiendo. Y esto lo dijo Jod. Estoy pronunciando bien porque siempre pronuncio mal, Jod. Consolador y molesto. Consolador y molesto. Entonces, vemos que se puede tomar de distintos puntos de vista, pero yo digo, entendí muy bien que el hombre que está en la presencia del Señor, siempre los consejos van a ser para tu beneficio. Por más que no comprenda el dolor. ¿Por qué? Porque está siendo guiado por Dios. Y eso es lo bueno que uno destaca de la palabra. Y bueno, yo lo había tocado el tema natural, tal vez muchos no lo entendieron y van a decir, no, vos no pasaste esto, vos no podés aconsejar. Tal vez quedó en el tintero eso de poder explicar yo esa parte de la palabra. ¿Ven? Bueno, dice acá la palabra, dice, no os dejéis llevar por diversas doctrinas y extrañas, dice acá la palabra, ¿no? Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas, no con viandas. Y esto nos lleva a la palabra, como lo dijo Pablo, no tienen valor alguno contra el apetito de la carne. Eso se lo dijo a Timoteo. No tienen valor alguno contra los apetitos carnales. Y dice cosas como no toques, no gustes, no manejes, no tienen valor alguno. O sea, ¿puede matar el pecado el simplemente abstenerte? No. El no practicarlo no, porque está en la mente. Y nosotros nos tenemos que despojar de la mente. ¿Jesucristo qué dijo? Dice la ley, no adulterarás. Mas yo os digo, el que codició a la mujer de su prójimo, deseó a la mujer de su prójimo, pensamiento de lujuria, en su corazón, o sea, hablando por el pensamiento, ya adulteró con ella. Ya adulteró con ella. Entonces ahí está el pecado. ¿De dónde nace? De nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque ejecuta lo que está dentro nuestro. Somos del polvo. Nuestra esencia. Nuestra vieja naturaleza que tiene que morir con la crucifixión. Y dice acá la palabra, 13:10. Tenemos un altar de la cual, o del cual, no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Tenemos un altar. Este altar ya no es según la ley, como en el tiempo de Moisés, que estaba el altar del sacrificio de la víctima, del buey, que estaba en el patio, en el atrio. Después estaba el otro altar, en el tabernáculo ahí, donde se manifestaba la gloria de Dios, que estaba en el lugar santísimo, que tenían los dos querubines enfrentados, y la plancha, y adentro que tenía la ley, y tenía creo que la vara de Aarón, y bueno, unas cosas más que no recuerdo. Bueno, la cuestión es que ese tipo de altar tenía donde se manifestaba la gloria de Dios, y el altar del animal del holocausto, donde sacrificaban a la víctima, que era representando la tipología o la figura de Cristo sacrificado en la cruz. Ahora tenemos otro altar donde se manifiesta Dios. Antes se manifestaba la gloria ahí, dice. Pero ahora tenemos otro altar, de cual no tienen derecho los que sirven al tabernáculo. O sea, los judíos, los que están sirviendo a la ley no tienen derecho a participar. ¿Por qué? Porque tienen la fe en la ley. En cambio, cuando tenés la fe en el sacrificio de Cristo, que Él entregó su vida por nosotros, que es nuestro Salvador, nuestro Libertador, vamos a experimentar ese poder de Dios. O sea, está dividiendo el altar de la ley con el altar del nuevo tiempo. Y para que entiendan lo que es un altar, por ejemplo, en un sentido literal, es una piedra, un lugar elevado donde celebran los ritos religiosos, que ofrendan ahí animales para los dioses. Y en este caso, le ofrendaban para el Señor, mostrando todos esos ritos. Pero, a ver, ahora tenemos un nuevo altar, un nuevo tiempo. Entonces, todo esto, aunque parezca aburrido, porque mayormente no practicamos nosotros la ley, pero sí, en otro lado nos vamos contaminando. Cuando escuchamos otras prédicas, de alguna manera vamos teniendo dudas, se van presentando dudas, y cuando te presenta doctrina no sabes qué responder, porque no tenés la preparación. Entonces, en este sentido, tocamos esto también para tener una base, para poder invalidar errores que se predican
en otros lados, como decíamos ayer. El bautismo, ¿qué dice la palabra? Que todos fuimos bautizados en su muerte. El bautismo de Juan, ¿cómo fue? Con agua. El bautismo de Jesucristo, con el Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados en su muerte. ¿El bautismo de qué habla? Muerte y resurrección. ¿Es una figura? Es una figura. ¿Por qué lo hizo Jesucristo? Porque Él nació en tiempo de la ley. Y Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla, dice. Él nació de mujer judía en tiempo de la ley. Por eso tenía que cumplir. Por eso lo cumplía. Cumplía toda esa figura. Pero ya ha venido el nuevo tiempo, ya, como le dice a los gentiles, ustedes no hagan nada de eso. Absténganse solamente de lo sacrificado a los ídolos, de la idolatría, o sea, de dioses paganos. Sírvame a mí, escúchenme a mí. Eso es para nosotros. Ahora, vemos como tocamos ayer también, la imposición de mano, es figura, como le dijo un hermano acá. Pero sierva, le dijo este hermano, imposición de mano es para levantar instrumentos, e imponer las manos es para los enfermos, es figura igual. ¿Por qué? Porque simbolizaba la transferencia del poder de Dios. Y en la semana, el lunes, yo estuve escuchando un adelanto, lo que voy a colgar el sábado, que mi mamá decía, la verdadera imposición de mano es dar la palabra, porque eso te liberta. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, bueno, ahora lo vamos a ir aprendiendo de a poco, va a costar, pero el Señor nos quiere desarmar de ese estereotipo religioso, de manera religiosa, para poner la fe en Jesucristo, en su sacrificio, para poder pedir perdón de pecados, para poder echarle todas nuestras cargas, nuestra ansiedad, como dice en el libro de 1 de Pedro 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, las ansiedades son las inquietudes, los pecados que tenemos. Señor, perdóname, necesito ser libre. Y eso es solamente lo que quiere el Señor, un corazón contrito, humillado, contrito, arrepentido. Un corazón que se descargue, que descargue todas sus penurias en el Señor para que descansemos. Y de esto tenemos derecho nosotros. Un altar, ese altar donde hablamos con Dios, donde estamos cara a cara, donde nos liberta del pecado, donde nos saca los dolores, las penurias. Y eso es lo que nos quiere hablar el Señor en este día. Bueno, yo lo voy a dejar acá, mañana vamos a seguir, porque algunos están durmiendo. Y bueno, mañana vamos a tocar cuatro versículos. Amén.